La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Una vez más, gracias a Dios por su misericordia. Vamos, antes de comenzar, a orar, a pedir la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, como siempre debemos hacerlo, para que podamos sacar el provecho que Dios quiere que saquemos de estos mensajes que Él nos trae, hermanos, porque es bien importante tener muy presente que sin la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios no la vamos a poder entender, mucho menos poner por obra. Padre Celestial, nuevamente, Señor, dándote gracias porque tú has sido un Dios bueno, Señor, y todo lo que tú haces, dice tu palabra, es en gran manera bueno, Padre. Pedimos tu dirección, Señor, a través del Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el Consolador, que es el autor de las Escrituras, Señor. Que tu palabra podamos comprenderla como tú la traes, Señor, como tú quieres que la recibamos, para que podamos dar fruto con vidas verdaderamente transformadas, Dios. Dejamos pues todo en tus manos, creyendo que tú eres un Dios fiel y pidiendo, Señor, que siempre, Dios, la gloria y la honra sea solo para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos al Salmos capítulo 34, versículo 18. Y dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y el tema en esta tarde, del cual Dios quiere que hablemos, titula Corazón dependiente. Nosotros, como cristianos, sabemos y reconocemos que fuimos creados como seres dependientes. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos explicado en reiteradas ocasiones. A lo largo del tiempo, yo diría que se han formulado no pocas, sino diversas teorías, hermanos, acerca de la esencia del mismo ser humano. Muchas de las cuales lo presentan como un ser completo en sí mismo, un ser plenamente independiente, un ser autosuficiente y que llega a ser capaz de realizar todo aquello que desea y de suplir todas sus necesidades, vuelvo y repito, por sí solo. Y ese tipo de teorías generalmente están presentes en todos estos libros que hablan sobre la superación personal y sobre este tipo de filosofías, y van acompañadas de afirmaciones como: yo soy capaz, yo lo puedo lograr, yo soy fuerte, yo soy amo de mi vida o yo soy señor de mi vida. Hermanos, mire, yo creo que es imperativo comprender que esta mentalidad constituye una de las principales razones por las cuales gran parte de la humanidad en nuestra actualidad no percibe ninguna necesidad de ser perdonada, de ser restaurada, ni de ser rescatada, hermanos. De las mismas tinieblas en las que están,
para, como dice la Biblia, ser trasladados a la luz admirable de Dios. Es cierto y damos completamente por sentado de que el mundo fue creado bajo un principio de dependencia. Sin embargo, el mundo tal y como hoy lo conocemos nosotros ha adoptado una postura de completa independencia. Y esa independencia, hermano, no es un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo, ni mucho menos. A lo largo de todo el testimonio de las Escrituras, usted se puede dar cuenta, si observa, que la independencia ha estado presente siempre y que inevitablemente ha conducido a la misma manifestación del orgullo humano, la cual podríamos decir que sin lugar a dudas ha traído destrucción. Y usted dirá, bueno, ¿a qué se está refiriendo con esto? Si nosotros observamos nuestra sociedad pasada, si recorremos la historia y llegamos hasta nuestra sociedad presente, es evidente, hermanos, que el progreso que tenemos como humanidad ha sido alcanzado en ámbitos como tecnológico, desarrollo de infraestructura, crecimiento financiero, conocimiento, ciencia, entre muchos otros podríamos hablar. No obstante, hermanos, si nosotros analizamos esa misma sociedad de la cual ya les mencioné, desde una perspectiva humana y desde una perspectiva espiritual, nos damos cuenta que estamos frente a una profunda decadencia. La perversidad y el mismo pecado, hermanos, habitan en el ser humano. Para quienes creen que el ser humano es bueno, no. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, y que el único bueno es Dios. Y el ser humano, no solo, no solo el corazón del ser humano es perverso en sus inclinaciones, hermano, sino que todo esto de lo que les estoy hablando se ha convertido en parte de la cotidianidad de lo que hoy estamos viviendo. Y las consecuencias del pecado del ser humano, de la perversidad de nuestra sociedad, como la vemos, no solo nos alcanzan a nosotros mismos quienes pecamos, no, sino que afectan también a las generaciones que se van levantando, las cuales cada día más manifiestan mayores niveles de maldad y un distanciamiento más profundo de la voluntad de Dios. Y quiero ser claro aquí, no estoy hablando de lo que en muchas doctrinas erróneas llaman maldiciones o cadenas generacionales. No, estoy hablando del ejemplo, hermanos. El ejemplo de una vida pecaminosa y las consecuencias del pecado, porque la Biblia dice que el pecado trae consecuencias. No solo afectan a la persona que comete ese pecado, sino quienes lo rodean y quienes lo están viendo. Y en medio de esa realidad surge una pregunta que deseo que cada persona que escucha este programa se la haga personalmente. Y es una pregunta en los dos. ¿Qué sería de nuestro mundo si todos siguiéramos la palabra de Dios? ¿Cómo sería nuestra sociedad si desde los gobernantes hasta los grandes empresarios y podríamos decir los magnates de nuestro mundo viviéramos en una dependencia genuina de Dios? Yo creo que aquí hay mucho que pensar, pero sin duda alguna el panorama, tal cual como lo vemos, sería radicalmente distinto. Ahora bien, traslademos ese mismo concepto a la Iglesia de Cristo. Es evidente que todos aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios,
Hemos reconocido nuestra absoluta dependencia de Él. Eso es importante, hermano. Hemos comprendido que éramos completamente incapaces de obtener por nuestros propios medios o méritos acceso al reino de los cielos y que sin Cristo, como dice la Biblia, nuestra condición era verdaderamente deplorable. Dice la Biblia que estábamos perdidos y vacíos. Hasta este punto todo está bien, todo es claro. De hecho, resulta difícil encontrar las palabras suficientes para describir a otras personas lo que significa experimentar como creyente la gracia de Dios y convertirse en un hijo suyo. Eso es difícil de explicar, hermanos, aún para las personas que no lo entienden, como son las personas en el mundo. Sin embargo, el problema que se ha presentado es que aunque inicialmente nos declaramos dependientes de Dios, por lo que ya expliqué, con el paso del tiempo y a partir de nuestra nueva vida, hemos ido perdiendo la conciencia de esa dependencia. Digamos que gradualmente comenzamos a vivir según nuestros propios criterios, confiando en nuestros medios, confiando en nuestras capacidades, en nuestros métodos, con los cuales podemos suplir nuestras necesidades y alcanzar todas nuestras metas. Y esta es la razón por la cual incluso dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia de los cristianos, existen creyentes, verdaderos hijos de Dios. Estoy hablando de hijos de Dios. Y vuelvo y repito, y lo he dicho también en estos programas, no todo el mundo es hijo de Dios. Todos los seres humanos, toda la raza humana somos hechos y fuimos y somos creación de Dios. Sí, eso todos lo sabemos, pero no confundamos, no todos somos hijos de Dios. Entonces, existen creyentes, verdaderos hijos de Dios, que viven preocupados, estresados, abrumados. Y para quienes lamentablemente la vida cristiana parece carecer de todo gozo permanente o de cualquier alegría que pueda ser manifestada en la vida de una persona que verdaderamente ha creído en Dios. A la luz de las escrituras, hermano, esta realidad que les estoy mencionando representa una inconsistencia doctrinal, podríamos llamarlo, porque contradice la verdad bíblica acerca de la experiencia que debe vivir un creyente que mantiene una relación plena y constante con el mismo Dios, que ha sido guiado tanto por la palabra como sostenido a través de la obra del Espíritu Santo en su vida. Dice Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Intentamos o nos pasamos la vida muchas veces supliendo nuestras necesidades por nosotros mismos, procurando alcanzar nuestros deseos mediante nuestros propios recursos. Además de que esto constituye un error, esa actitud que les acabo de mencionar representa un alejamiento de nuestra dependencia de Dios y nos conduce finalmente a asemejarnos a la sociedad de este mundo, fracasando en el intento de obtener o de ser medios equivocados y muchas veces tantas cosas que tratamos de conseguir, cosas que Dios provee de manera segura, en su voluntad, sin que se pierda la felicidad, sin que se pierda la paz, sin que se pierda el gozo que dice la Biblia que solo Él puede dar. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces tomamos decisiones o vivimos la vida cristiana tratando de lograr por nuestras propias fuerzas lo que queremos lograr o tratando de superar nuestras dificultades, nuestros problemas
de de la forma en que nosotros creemos que las debemos de solucionar. Eso es un error y eso le quita la alegría a una persona, le quita el gozo finalmente, porque Dios es el que provee, Dios es el que nos fortalece en las dificultades y Dios es el que toma el control de la vida de sus hijos. Por eso intentar hacer las cosas por nuestros medios nos va a llevar a lo mismo que vive el mundo: felicidad y alegría pasajeros y un gozo que va y viene y que nada lo puede satisfacer. El problema de esto que les estoy mencionando es que no hemos terminado de entender bien un pasaje como este de Salmos capítulo 34 versículo 18. Lo vuelvo a leer. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Existen dos pasos fundamentales, hermanos, para permanecer en una dependencia constante de Dios, de modo que nuestros ojos se mantengan puestos en Cristo, como dice la Escritura, y no en el yo, nuestras propias fuerzas o deseos. En realidad, se tratan de dos pasos muy sencillos y muy elementales, que no requieren teología profunda, como muchas personas pueden llegar a pensar, ni muchos años de experiencia en el Evangelio. Y esos dos pasos son dos palabras claves, que son saber y confesar. Ambos son importantes, ambos son absolutamente necesarios y ambos van de la mano. Y tienen su fundamento en el mismo principio de la salvación. ¿Por qué le digo que tienen su fundamento en el mismo principio? Porque quien se acerca a Cristo reconoce que necesita ser perdonado, sabe que necesita ser perdonado, comprende que Jesús es el único camino al Padre y en consecuencia de eso confiesa que Él es su Salvador y a partir de allí comienza a caminar en una nueva vida. Saber y confesar. Pero de la misma manera, para perseverar en el camino cristiano no podemos perder de vista estas dos palabras tan importantes. Saber y confesar son dos requisitos esenciales para toda persona que realmente desea que una necesidad sea satisfecha. Sabe a dónde ir y a quién acudir para hallar respuesta a esa necesidad. Estar dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance y finalmente confiar en Cristo para que sea Él quien supla según sea su voluntad. Sabemos que no somos capaces de suplir por nosotros mismos aquello que necesitamos o aquello que deseamos alcanzar. Confesar que nuestro Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, quien, como ya les dije, conforme a su voluntad, va a suplir lo que nosotros necesitamos o nos va a dar la fuerza, la fortaleza para alcanzar aquello que le pedimos según sea el propósito que Él tiene en nuestra vida. La posición, el poder, la fama, la riqueza y la aceptación social deben ser dejados de lado, hermanos. Si nosotros deseamos que nuestras necesidades sean satisfechas verdaderamente, que podamos tener felicidad, gozo y tranquilidad, o lo que llamamos paz, nuestros pensamientos no deben centrarse en el ego ni en la aprobación humana, sino únicamente en Jesucristo y en el poder. Nuestra dependencia de Dios puede verse afectada, hermanos, cuando sus bendiciones llegan a nuestras vidas y comenzamos a creer que somos lo suficientemente fuertes para continuar por nuestros propios medios. Me explico mejor, hermanos. Esta es una razón por la que en muchas ocasiones Dios no permite que ciertos creyentes sean bendecidos más allá de determinado punto, pues lejos de beneficiar sus vidas, esas bendiciones pueden convertirse en un detonante que los lleve a volverse independientes de Él. Entonces, muchas veces es mejor recibir de parte de Dios aquello que realmente necesitamos antes que aquello que simplemente deseamos.
Solo cuando cultivemos una relación de dependencia plena y sujeta a la voluntad de Dios, vamos a poder recibir mayores bendiciones, porque a medida que usted se sujeta y conoce y cultiva una dependencia plena a Dios, entonces Dios lo bendice más, porque sabe que esas bendiciones no lo van a apartar de Él. Mira, hermano, nuestros pensamientos o aquello que ocupa nuestra mente revelan la sinceridad de nuestro corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, si nuestros pensamientos están centrados en ego, en aceptación social, nuestra sinceridad va a ser débil. Nuestra sinceridad es deficiente y Dios conoce los corazones y va a saber que pensamos y que nos enfocamos más en el mundo que en Él. Pero si nuestros pensamientos están centrados en Él, están centrados en su poder, Dios va a saber que verdaderamente dependemos de su ayuda, sin importar lo que otras personas puedan llegar a decir o aún a pensar también. Por eso es que las prioridades de nuestra vida deben de estar bien definidas, deben mantenerse a lo largo de toda nuestra vida. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? La búsqueda constante del reino de Dios constituye una evidencia clara y efectiva de una dependencia total de Cristo. Es tan sencillo como eso. ¿Y por qué le afirmo eso? Porque cuando usted prioriza el reino de Dios en su vida y por encima de todo, usted está declarando al mismo Dios que lo más importante para su vida es aquello que el mismo Cristo afirmó como prioridad. Y en consecuencia de eso, usted está obedeciendo lo que Dios ya mandó. ¿Y por qué? Porque ha aprendido a vivir en dependencia del Padre. Reconoce que solo Él puede suplir plenamente todo lo necesario para la vida terrenal, todo lo que llamamos añadiduras o todo lo que es material, tangible para nosotros. Por esa razón, para usted, este mundo pasa a ocupar un segundo plano. Y es en ese momento donde Dios puede darnos mayores bendiciones, porque siempre nuestra dependencia está enfocada en Él. Entonces, a partir de todo esto que ya les expuse, hermanos, surge una pregunta inevitable y es, ¿será que yo sigo siendo verdaderamente dependiente de Dios o yo he establecido algún grado de independencia? He distorsionado mis prioridades y esta distorsión de prioridades me ha llevado a intentar alcanzar las cosas a mi manera. Cada persona, cada cristiano deberá responder a esta pregunta de una manera individual porque el mundo es completamente independiente de Dios. Pero que esto pase en el cristiano no es normal. Entonces cada uno como creyente deberá responder esta pregunta de manera individual, a la luz de lo que las mismas escrituras enseñan, siendo sinceros, porque a Dios no lo podemos engañar. Si nosotros intentáramos engañar a Dios, nos estaríamos engañando automáticamente a nosotros mismos. Entonces, con este mensaje, hermanos, Dios no busca juzgar, ni con los mensajes, hermanos, Dios busca juzgar, ni provocar una aflicción que aleje a los cristianos de su voluntad. No, por el contrario, el propósito con el que Dios trae su palabra, Él espera que a través de cada uno de los mensajes que Él nos entrega, podamos meditar, tomemos el tiempo para examinarlos a la luz de nuestra propia vida y evaluar con honestidad cuál ha sido nuestra conducta. Y es de esa manera que nosotros vamos a acercar a Él con sinceridad para pedir cambios genuinos en nuestra vida, recordando que la misma escritura nos enseña, y vuelvo y repito, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Dios no presenta su palabra a su pueblo con el propósito de lastimarlo, con el propósito de humillarlo ni de ultrajarlo. Por el contrario, Él da su palabra para corregir al pueblo, para enderezarlo, para moldearlo. ¿De qué manera? De la manera que es conforme a su voluntad, en perfección, en santidad, porque Él desea que nosotros también seamos formados a la imagen suya. No es como mucha gente piensa en el mundo, como mucha gente lo manifiesta, que el Dios de la Biblia es un Dios duro, es un Dios castigador, es un Dios egoísta. No, hermanos, eso es completamente equivocado porque no conocen la Escritura. El Dios que está en la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es un Dios lleno de gracia, lleno de amor y lleno de misericordia, que espera que los seres humanos se conviertan de sus malos caminos. El que toma la decisión de ir a un lugar a otro u otro es el ser humano, porque Dios ha dejado las oportunidades. Pero Dios no obliga a nadie. Entonces, Dios actúa así porque mejor que nadie sabe qué es lo que nos conviene, no solo para vivir de una manera más ordenada, en lo material, en lo social, en lo terrenal, sino que podamos experimentar una vida espiritual caracterizada por lo que dice la Biblia: gozo, alegría, plenitud, seguridad, que son aspectos que deben caracterizar la vida en Cristo de todo creyente. Y eso se debe reflejar al mundo. Entonces, ¿qué es entonces lo que anhelamos todos los cristianos? Nosotros anhelamos que Dios siempre esté cercano a nuestras vidas, que podamos experimentar continuamente su presencia en nosotros. Y por esa razón es necesario que cada día descendamos nosotros para que Él sea exaltado cada vez más en nuestro interior. Entonces, que Dios nos ayude a aprovechar cada uno de estos mensajes, hermanos, así como el mensaje completo de la Escritura, para que podamos vivir mejor y que podamos estar mejor preparados para el reino de los cielos y disfrutar de todas esas bendiciones y recompensas que dice que Él ha preparado. Y no se le olvide esto, y con esto termino: ponga a Dios en primer lugar en todo aspecto de su vida y Dios lo va a poner a usted en primer lugar en todo lo que haga. El primer libro de Samuel, el capítulo 2, versículo 30, parte B, dice: porque yo honraré a los que me honran. Vamos a orar. Bendito Dios, Rey de gloria, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos sigues hablando, Señor, y tu propósito es alentarnos, tu propósito es volvernos a llevar por el camino si es que hemos equivocado la senda, Dios, y moldearnos y llevarnos, Señor, a ser cada día más como tú, Dios. Yo pido que tu palabra bendiga a cada una de las personas que escucha, Señor, los mensajes, que puedan meditar en lo que tu palabra dice, que podamos sacar tiempo para la meditación, para que podamos crecer y tener el provecho de tu palabra, Dios. Gracias por cada una de las personas que escucha, gracias por sus familias representadas, y te pido que pueda haber fruto en cada uno de ellos. En Cristo Jesús, toda la gloria para ti, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.